Tras el desastre que fue la película de Saint Seiya Tenkaigen Overture, la cual lo tiene muy merecido al ser una pésima película que confundió una historia compleja con una mal contada y personajes profundos con depresivos. Amigos, depende de ustedes. Si el cine es un asco, pues no vayan. El punto es que tras esa película y su mala recepción, Kurumada tomó la acertada decisión de quitar a Toei en la ecuación en lo que se refiere a la continuación de su manga más famoso, por lo que inició la secuela oficial de Saint Seiya Next Dimension. Y por fin, tras muchos años, 14 volúmenes, este manga ha concluido. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Saludos magos guerreros, soy Shadowhaken. No se olviden de darle like, suscribirse y comentar. Apreciamos todo el apoyo que nos dan. Ha pasado muy poco tiempo desde que la Guerra Santa contra Hades concluyó, mas ella no está en las mejores condiciones. Él ha quedado en un estado vegetativo. Peor aún, esa herida que tiene es una maldición. La espada invisible del Señor del Inframundo está atravesando su cuerpo y no parará hasta cortar su corazón. Saori, junto a los Caballeros de Bronce, deciden ir al pasado usando los poderes de Cronos y enfureciendo a Medio Olimpo en el proceso, llegando a la Guerra Santa anterior con el objetivo de destruir la espada del Rey del Inframundo para que Seiya no sea lastimado en el futuro. Este es el argumento de Next Dimension. Obviamente, hay varias cosas como todo lo de Artemisa y el Ángel Touma, junto a los Caballeros del pasado, incluyendo personajes como Shion, Doko, Suikyo de Garuda, Tenma de Pegaso, Alon y Sasha, por decir algunos. Eso sin contar el gran antagonista de esta serie, el 13º Caballero de Oro, Odiseo de Ofiuco. Es en esto en lo que este manga tiene su gran problema. Es muy confuso. Para el fan promedio de Saint Seiya es la única palabra con la que se puede describir. Hay mucho que digerir que si te lo cuentan mal o lo lees a la rápida te vas a perder y no vas a encontrar ni pies ni cabeza en este argumento. Te encuentras que los caballeros viajan al pasado, Saori se vuelve bebé, el patriarca quiere matar a Atena otra vez, también los espectros. ¿Qué onda con Odiseo? A diferencia del manga clásico, esta trama es confusa en el sentido que pasan muchas cosas al mismo tiempo, pero esas cosas parecen tiradas solamente porque sí, sin ningún nexo real, sin consecuencia alguna, solo para que más tarde el propio manga medio te lo quiera explicar o darle un contexto que a veces llega a ser decepcionante. Te estoy viendo a ti todo el asunto con lo de Caín y Abel y la supuesta broma de los dioses. Spoiler, era un gemelo parasitario. Eso sin tomar en cuenta que hay momentos de trama o plot points que se pierden o se quedan muy relegados. Un ejemplo es lo de Ángel Touma y el asunto de su máscara. Además que puede que él sea hermano de Mari, pero luego que se nos da una suerte de indicio a esa revelación, se deja de lado y no se vuelve a tocar. En cierto momento, Touma deja la historia y no vuelve sino hasta ya los últimos capítulos de esta última temporada. Además, no le ayuda el hecho que el manga tenía una publicación esporádica, donde Kurumada sacaba 8 capítulos al año, pero había años donde no sacaba nada. Esto por su lesión en la mano derecha. Esta historia te pide mucha paciencia y prudencia, verbal continencia, no exhibir excesiva ciencia, presencia y ausencia con sabienda conveniencia. Aún así, hay que reconocer una cosa. Primero, este no es el mejor manga de Kurumada. Cada vez más estoy convencido que ese título va a Beta X. Pero solo eso no vuelve a Next Dimension en un manga malo. Saint Seiya Next Dimension, el mito de Hades, es un manga muy divertido, que el solo leer un resumen o los puntos claves no le harán justicia. Muchas veces leía los spoilers y se veía que el episodio iba a ser un asco, pero al momento de leerlo me encontraba que el capítulo en verdad estaba bastante bien, se disfrutaba y transmitía emoción, te dejaba con ganas de querer saber más. Aún así, esta historia tiene dos grandes problemas. Uno, mucho de lo que se cuenta es inconsecuente o era algo que ya conocíamos. Hay una cosa en la que los Canvas superan Next Dimension. La historia de la pasada Guerra Santa es un hecho interesante para un spin-off, porque saber qué onda con Tenma, Sasha o Alon no es necesario para el progreso de la historia. Ya en la saga de Hades conocíamos todo lo necesario de esa guerra, que Shion y Doko participaron y fueron los únicos sobrevivientes. Por consiguiente, se entiende que el lado de Atena ganó. Ya no era necesario saber más en la historia principal, pero en
un spin-off, sí, una historia alterna centrada en ese hecho es algo bastante indicado para una trama derivada de Caballeros del Zodiaco, pero para una continuación oficial, no. Es inútil llorar por la leche derramada, ¿entiendes? El segundo problema, a mi parecer, es que, en resumidas cuentas, esta trama fue mucho más larga de lo que debía ser. Está bien, es una forma de regresar al protagonista de la historia. No hay mucho problema. Hay momentos muy icónicos y momentos llenos de emoción. Si algún momento esta cosa se anima y las personas que no han seguido el manga lo ven, les van a gustar. Lo malo es que todos estos 14 volúmenes, más de 10 años de estar esperando que seguía, fue muy tardado. Muchas cosas al final terminan inconsecuentes. Pudieron haberse hecho de otra manera. La historia se alargó de sobremanera. Era necesario que el Caballero del Oro del pasado les dé su promoción a los bronceados para que les diga que ellos van a ser los nuevos dorados. No. Ellos ya eran merecedores tras lo mucho que han batallado. Ya eran dignos de portar una armadura de oro. Necesitábamos ver a Odiseo y Zapaseo loco por las 12 casas y viendo cómo se enfrentaba muy a su estilo a los dorados. No. Sí. Digo, no. No. Y eso que fue más o menos rápido. Se cruzaba una casa como en 2 capítulos. Pero aún así se seguía sintiendo eterno. Había temporadas del manga donde el sentimiento que estábamos viendo relleno persistía y no se iba para ningún lado. Solo demorando lo que queríamos ver. El encuentro entre Saori y el 13º Caballero de Oro y los eventos que terminarían con Seiya por fin dejando el estado vegetativo. Esta historia muy bien se pudo haber contado, creo que 3 o 4 volúmenes y la gente hubiera estado contentísima porque hubiera cubierto todo sin tener ese sentimiento que estábamos perdiendo el tiempo. Ojo, la calidad de la escritura y las transiciones son mucho mejores que gran parte del manga clásico. Mis aplausos a Kurumada. Aquí se muestra que como escritor y creador de historia ha evolucionado, ha mejorado mucho en su estilo. Esto lo podemos ver con los dorados del pasado. Son mucho más profundos, tienen un trasfondo real, una personalidad más característica, mejor notada. Aun si estas son exageradas o ridículas, como el tipo que se cree Centauro o el sujeto que se hace invisible, eso es mejor que la nada que nos dieron de aquellos a los que Seiya y compañía enfrentaron en las 12 casas, que solo estaban para ser un obstáculo y nada más. Por lo que se agradece que se explorara un poco más las personalidades de los personajes claves y de los personajes secundarios en esta trama, haciéndolos mucho más memorables que aquellas contrapartes que vimos en el futuro, a los cuales, aunque a mí me encantan, debo admitir que el hecho que me gustan es solo por nostalgia. Hay algo que siempre celebro de Masami Kurumada, su habilidad de emocionarnos y de hacer que en esta última temporada todos los puntos se hayan unido para que al final se vea como una historia bastante lógica, con problemas de ritmo, pero una historia de Caballeros del Zodiaco al fin y al cabo. En conclusión, durante mucho tiempo Saint Seiya Next Dimension era un manga difícil de recomendar por el hecho de cómo estaba estructurado, más viendo ahora la historia completa es algo que ya se puede hacer si te gustan Caballeros del Zodiaco y quieres ver cómo continúa esta historia, que aunque tenga problemas de ritmo, sigue teniendo todo lo que nos gusta de esta franquicia, que son batallas interesantes, giros de trama, por lo raro que parezca, una mejor estructura y mejor escritura. Ahora, díganos, magos guerreros, ¿ya han leído Next Dimension? ¿Qué les pareció? Escríbanlo en los comentarios. Eso es todo, mis magos guerreros. Yo soy Shadow Haken. Out.